Un gusto poder saludarles. Mi nombre es Silvin Antonio Arevalo Grande, estudiante de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Gerardo Barrios. En esta oportunidad, junto a mis compañeros, vamos a estar hablando acerca del tema contratos de arrendamiento. Para dar inicio a este tema, vamos a tomar algo muy importante, que es parte de los antecedentes de cómo surge el concepto y el origen del contrato de arrendamiento. La voz arrendamiento proviene de arrendar, que significa ceder o adquirir mediante precio el aprovechamiento temporal de cosas inmuebles o también puede ser de cosas muebles, esto con beneficio o de alguna renta. En sus orígenes, el arrendamiento podría haber sido únicamente de cosas, de obras o de servicios. Ahora en la actualidad es algo muy diferente. Eh, Al hablar acerca de la idea de servicios, se tiene en cuenta que la idea viene acerca de el romanismo, perdón, y este viene acerca de un vocablo que era utilizado en aquel tiempo como locatio conductio. Y así, como lo señala un autor de nombre Diez Picasso, este hace la diferencia y en el cual el que promete pagar el servicio se le puede llamar conductor y el denominado arrendamiento de la obra, en este caso, se convierte en la etimología llamado locator, lo que comúnmente nosotros ahora le denominamos arrendante o arrendador y el arrendatario. La influencia del término inglés en este caso y del derecho germano fueron las bases fundamentales para que esto se pudiera concretar en el derecho romano, a tal grado que hoy en día el contrato de arrendamiento no puede ser un contrato perpetuo, es decir, hasta que la persona finalice, sino que ahora, después de la Revolución Francesa, hubo una modificación y por lo tanto ahora los contratos de arrendamiento tienen un inicio y tienen un final. En otras palabras, nosotros podemos considerar que el contrato de arrendamiento es prácticamente la compra del uso de un bien mueble o inmueble. En eso se centra lo que es el origen y podemos entenderlo de esta manera. Nosotros como unas personas que vamos a arrendar estamos alquilando, en otras palabras, lo que es el uso de. Dentro de la historia también el contrato de arrendamiento en El Salvador se rige desde los años 1965, en el cual, con el paso de los tiempos, el arrendamiento surgió principalmente en el mundo de los negocios, esto debido al desarrollo de productos del sector agrícola, del sector manufacturero y del transporte. Esto no solamente en el país, sino que también alrededor del mundo. Por lo tanto, el arrendamiento en El Salvador, desde antes de la creación de la ley de arrendamiento financiero en el año 2002, ya se existía y había antecedentes. Por ejemplo, la primera empresa dedicada al arrendamiento en El Salvador fue Arrendadora Industrial Salvadoreño, la cual inició sus operaciones en el año 1965. Con el principio, este se dedicó al alquiler del equipo rodante, maquinaria en general, y de acuerdo a su rubro, a través del contrato de arrendamiento, ellos garantizaban el uso correcto y el buen estado de su equipo en manos de terceros. En Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Panamá se utiliza mucho lo que es el contrato de arrendamiento. Esto como una herramienta diaria, ya que estos pueden ser tanto de carácter civil como de mercantil. Pero, ¿qué es un contrato de arrendamiento? Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es un contrato bilateral que lleva una serie de derechos y obligaciones para ambas partes, las cuales deben ser cumplidas en la forma en que se hayan estipulado respectivamente en el contrato. Ahora bien, la legislación del Código Civil salvadoreño, el artículo 1703, este define que el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar por este goce, obra o servicio de un precio determinado. Sin duda tenemos dos definiciones diferentes, pero que nos lleva a concluir en el mismo sentido, que el contrato de arrendamiento es un acuerdo en común entre dos partes, mediante el cual una se obliga a conceder el uso y goce temporal de un bien y la otra a quien a su vez se compromete a pagar un precio determinado por el uso del bien en cuestión. Es decir, que nosotros aquí en El Salvador lo conocemos como el arrendante y arrendatario. En otras palabras, podemos decir que el arrendante es quien alquila y el arrendatario es quien paga por el uso de las alquileres. ¿Qué características tiene un contrato de arrendamiento? Pues ahí lo tenemos, es bilateral, ya que se firma entre las dos partes, genera derechos y obligaciones que ambas partes tienen que cumplir, es oneroso porque ambos tienen un beneficio en el sentido de que el arrendatario recibe una renta y el arrendatario obtiene el uso de este. Es consensual porque hay un consentimiento mutuo entre las partes, hay derechos y obligaciones por las cuales se debe de cumplir. Hay un plazo de vigencia, también esto es importante establecer en los contratos de arrendamiento, el cual inicia un periodo de finalización.
hay un objeto del contrato. Este puede ser para qué va a estar destinado el bien mueble o el bien inmueble. Hay que estipular el precio y también el depósito de una garantía. La garantía más que todo sirve con el propósito de poder resguardar algún daño durante el periodo de ese contrato de arrendamiento y la posibilidad de poderse renovar. Esto es en común acuerdo entre las partes. ¿Qué información debe de tener o debe de incluir el contrato de arrendamiento? Pues debe de incluir la identificación de las partes, por sus generales, según su documento único de identidad, en el caso de El Salvador, la descripción del bien inmueble, en el caso que sea una vivienda o un terreno, según la descripción técnica de la escritura pública, la duración, que es el periodo, el precio, el alquiler, las garantías, y hay cláusulas de actualización y cláusulas de incumplimiento. Esto en común acuerdo entre ellos, pero es importante también señalar que entre las cláusulas de actualización también entra lo que es la ley de inquilinato en El Salvador, que esto nosotros lo podemos ver en casos de arrendamiento de casas y locales, según el artículo 4 y siguiente de dicha norma. Cedo la palabra a mis compañeros para continuar con el tema. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Carlos Osorio Maya. Pues continuando con lo que estaba expresando el compañero Irving, pues hablaremos de la regulación legal nacional. Esto lo encontramos, pues, en lo que mencionaba el compañero, las definiciones de los contratos en el Código Civil, específicamente en los artículos 1309, 1310 y 1417, en donde establece que el contrato es una convención en virtud en el cual una o más personas se obligan para una u otra cosas. Esto es verdad para llevar, dar o hacer alguna cosa. Además, el contrato es unilateral y bilateral. Es unilateral cuando una de las partes obliga a otra y pues este no contrae obligación alguna, ¿verdad? Y es bilateral cuando ambas partes contraen obligaciones. Y también los contratos deben ejecutarse de buena fe, ya que si no se ejecutan de buena fe, pues al final pues el contrato queda, ya no es llamado como lo conocemos, ¿verdad? Como contrato. Y por consiguiente, ¿verdad? Obligan no solo en ellos a expresar y a cumplir lo que se ha plasmado, ¿verdad? Sino también a todas lo que emana precisamente la naturaleza o las obligaciones que por la ley pertenecen. También hablamos de las características o clasificación de los contratos. Las características o clasificación de los contratos son gratuitos, onerosos, real y solemne. ¿Qué significa que sea gratuito? Eso lo encontramos estipulado en el artículo 1311. El contrato es gratuito o beneficia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, ¿verdad? Como estábamos hablando también en esta parte unilateral, aquí también incluye eso, ¿verdad? Sufriendo la otra el gravamen y el oneroso cuando tiene el objeto de la utilidad, ¿verdad? Y es oneroso, hablando en el artículo 1312 del Código Civil, es conmutativo, cuando una de las partes obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente de la otra. Entonces, ¿verdad? Si es equivalente, consiste en que ambas partes, ¿verdad? Podrían estar o deben de estar obligadas a una. Y además es real, esto amparado en el artículo 1314, ¿verdad? El contrato debe ser real para que sea perfecto. Es necesario la tradición de la cosa a lo que se refiere, además de la solemnidad del mismo para que éste tenga validez. Y pues, y así pueda surgir efecto ante la autoridad, ¿verdad? Y esto se distingue en cada uno de los contratos, ¿verdad? Y la solemnidad, que todo contrato debe ser solemne, ¿verdad? Ante la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba. Cuando esto ya se encuentran en faltas que una persona no cumplió lo establecido en un contrato, ¿verdad? Para eso existe la solemnidad, para que ambas partes cumplan. Además tenemos los tipos de contrato. Estos tipos de contrato los encontramos en el artículo 1360, 1423, 1605, 1738. Aquí les hablaré un poco, ¿verdad?, de los tipos de contratos, los contratos bilaterales, como le mencionaba, ¿verdad?, que van envueltos a una resolución o una resolatoria para no cumplir uno de los contratantes o de lo pactado, ¿verdad?, que solo es de esto va envuelto a la condición a no cumplirse por uno de los contratantes, ¿verdad?, cuando estamos hablando de los tipos de contrato. Además, en el 1423 también encontramos los contratos bilaterales pues, que los contratantes, eso es cuando hablamos o expresamos que deben de cumplirse por ambos lados o por ambas partes, ¿verdad? Dentro de los tipos de contrato también existen las compraventas. Las compraventas normalmente en nuestro ámbito pues es muy común, ¿verdad? Porque estamos hablando de cuando realizamos la venta y pues si debemos de realizar un contrato o un documento legal, ¿verdad? Esto es parte de el convenio que se ha realizado por ese mismo. Hablamos también del arrendamiento. El arrendamiento de las cosas se expira, pues, como se establece o se estipula en el contrato, y este puede ser por destrucción total de la cosa arrendada, por expiración del tiempo, por la extinción, ¿verdad? Todo eso se establece y plasma en el contrato que se está llevando.
Además de eso, también tenemos el mandato, ¿verdad? Como un tipo de contrato. El mandato es un contrato que una persona le confía a otra para la gestión de uno o más negocios y que ésta se haga cargo y pues y realice todas las cosas o las cuentas que tenga que hacer eh, en nombre de ella, ¿verdad? También, además de este, tenemos los mandatos, tenemos las sociedades y tenemos el préstamo mutuo. Estamos hablando, ¿verdad? De lo que ahorita con las sociedades, ¿verdad? Que estamos hablando, esto ya nos pasamos al Código de Comercio, cuando las sociedades son sociedades comerciales, todas las sociedades independientemente del fin, ¿verdad? Que persiguen, sin perjuicio, ¿verdad? Y estas se dividen en las sociedades de personas y sociedades de capitales. Ambas clases pueden ser de capital variable sin ningún problema, ¿verdad? Son de personas cuando la sociedad en nombre colectivo, sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple, sociedades comanditarias simples, las sociedades de responsabilidad limitada. Y son de capital las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acción o sociedad. Y estas, pues, son solemnemente, podrán constituirse en la sociedad dentro de las reformas reguladas en la ley, siempre establecido en el Código de Comercio. Y el préstamo mutuo, el mutuo o préstamo, puede ser de consumo o contrato de una de las partes, entrega a la otra cierta cantidad, ¿verdad?, de cosas fungibles. Estamos hablando de un mutuo, puede ser un mutuo acuerdo de lo que se podría llevar o de lo que se pretende, en el cual ambas partes están en ese tipo de contrato, ¿verdad? Eh, pues esta es mi participación y a continuación la compañera Lilian. Buenas noches. Mi nombre es Lilian Yasmín Centeno Calero y es un gusto para mí poderles hablar sobre la legislación legal comparada de El Salvador sobre contrato de arrendamiento. Primeramente, siendo una fuente principal en el Código Civil salvadoreño, mencionando desde el artículo 1309, donde se establece que un contrato de arrendamiento o un contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obliga con la otra en dar o hacer alguna cosa. Hay que resaltar que esto del arrendamiento es un contrato en el cual una de las partes, en este caso el arrendante, se obliga a conceder a la otra, que es el arrendatario, y eso es el uso y goce temporal de una cosa, a cambio de un precio, ¿cierto? Cuando se menciona lo que es el objeto, pueden arrendarse lo que son cosas muebles o inmuebles, siempre que sean susceptibles según su uso. Se establece un plazo. Este plazo puede ser determinado o indeterminado, ya que si no se fija, no se entiende que el uso de la cosa esté sumamente establecida. Por ejemplo, establecer la cuota de una vivienda, del arrendamiento, establecer la cuota, esa fecha de pago, si la fecha va a ser eh, a través de una cuenta bancaria o personal y así sucesivamente. A la misma vez, es de mencionar las obligaciones del arrendador. Una de sus obligaciones es entregar la casa en buen estado, conservar que la casa para el uso sea el convenido, no perturbar el goce del arrendatario. Y las obligaciones del arrendatario, en su caso, tiene que ser pagar a tiempo esa cuota donde sea pactado o sea convenido y cuidar de la cosa o devolver en buen estado la vivienda o el inmueble que ha recibido. He de mencionar a la misma vez en el Código Civil salvadoreño, a partir de los artículos 1309, 1310, 11, 12, 1314, entre otros artículos, donde lo que establece que es un contrato. Quiero hablarles un poquito sobre esto. Un contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan con otra para hacer algo. Resaltar que un arrendamiento es un contrato por el cual estas partes se obligan a conceder algo. El uso temporal eh, de algo a cambio de un precio. Eso se puede ver establecido en el Código Civil salvadoreño. Cuando hablamos de acuerdo en México, su Código Civil federal,
cuando nos establece en el artículo 2398, donde menciona que hay arrendamiento cuando dos o más partes contratantes se obligan a conocer el uso y goce temporal de una cosa y de la otra, a pagar por ese uso un precio, ¿cierto? Hay una comparación con el Código Civil salvadoreño, porque también existe una legislación de excepción por motivo, según la historia, ¿verdad?, de que después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que limitó el arrendamiento y determinó por proporcionar injusticias en alguno de los propietarios de las viviendas. A la misma vez les voy a hablar sobre España en lo que es la Ley de Arrendamientos Urbanos, 1994, donde esta ley regula los regímenes jurídicos de los arrendatarios urbanos en España, donde dicha ley fue actualizada en el año 2025, pero está vigente desde el mes de mayo del año 2023. En dicha ley se establecen normas donde contiene su naturaleza. En dichas normas, pues, está la duración de los contratos, la renta, esos derechos y esas obligaciones que tienen las personas o a esas responsabilidades a que se someten cuando firman un contrato de arrendamiento u otro contrato. A la misma vez, la libertad que tienen las personas para transformar o si tienen para poder remodelar dichas viviendas locales o si son para negocio y la posibilidad de pactar la duración del contrato y la obligación o si hay un límite de una prórroga forzosa. La legalización en Europa. En alguna parte de la historia, el contrato de arrendamiento consistió en la cesión del uso y gozo de algo mediante el pago de un precio. Ya se trata de cosas corporales o mecanismos y las actividades encaminadas a llevar a cabo una obra. En cuanto al contrato de arrendamiento, la legislación de Europa está vigente y permite como a las personas dueñas de los inmuebles que se incorporen instantáneamente, todo de acuerdo a lo que ellos se han sometido o han firmado con esas otras personas. Quiero mencionar que en El Salvador, México y España, esa legalización o legalización que existe entre cada uno de ellos, hay una comparación porque son libres según acuerdo. También se compara porque en México y en El Salvador son libres las personas, pero con normas o con limitaciones para la vivienda. En España también, es de decirles de que hay un plazo en los contratos de arrendamiento. En El Salvador, pues procede judicialmente, si no se cumple lo pactado. En México también se procede judicialmente. En España se procede judicialmente con plazos abreviados. Hasta aquí con mi participación y continúa mi compañera. Gracias. Hay diferentes tipos de contratos de arrendamiento. Los tipos de contratos de arrendamiento se pueden clasificar según su propósito, para vivienda habitual, temporada, comercial o según el tipo de activos, operativos o financieros, ¿verdad? Los contratos de vivienda pueden ser para uso permanente o de temporada, mientras que los comerciales incluyen locales, oficinas y fincas rústicas, por ejemplo. También los contratos de arrendamiento pueden ser según el tipo de inmuebles. Vivienda habitual es el más común, destinado a la residencia permanente del inquilino. Vivienda de temporada, alquiler por un periodo específico, como una casa de vacaciones o por estudios. De uso rústico, para estancias cortas, a menudo a través de plataformas digitales. Local comercial, para actividades profesionales y de negocios. Finca rústica, para el arrendamiento de terrenos agrícolas o ganaderos. También está el contrato de arrendamiento con opción de compra. Permite al inquilino comprar la propiedad al finalizar el contrato. Por habitaciones. Contrato para alquilar una habitación dentro de una vivienda, por ejemplo, un pupilaje. Social, vivienda ofrecida por el gobierno a precios reducidos para familias en riesgo. Renta antigua, contratos anteriores a una fecha determinada que mantienen condiciones más antiguas. También se
También está según la duración del contrato. El contrato indefinido no tiene una fecha de finalización específica. Está también el contrato a plazo fijo. Se establece una fecha concreta para terminar el arrendamiento. Está también el contrato temporal con una duración limitada como los alquileres de temporada. También están los contratos según el tipo de bien, no inmuebles, el arrendamiento operativo, donde el arrendador conserva la propiedad del activo, mientras el arrendatario solo paga para su uso al finalizar. El inquilino puede devolver el bien o renovar el contrato. El arrendamiento financiero se transfiere los riesgos y beneficios del bien al arrendatario, quien asume que es similar a una compra financiada y al final suele tener la opción de comprar el activo a un precio acordado. Hay diferencias bien específicas entre los contratos civiles y los contratos mercantiles. Por ejemplo, las diferencias civiles entre contratos civiles y mercantiles en El Salvador son la naturaleza de la operación, ¿verdad? La naturaleza en el contrato civil son las relaciones personales o patrimoniales sin ánimo de lucro comercial. Las partes son personas físicas o jurídicas que no actúan como comerciantes. La normativa se encuentra en el Código Civil. Las formalidades, pues normalmente son menos formales. Ejemplos, arrendamiento de una vivienda particular. Un contrato comercial, su naturaleza son actividades comerciales, compraventa de bienes o presentación de servicios con ánimo de lucro. Las partes, al menos una de las partes debe ser comerciante o actuar en el ejercicio de su actividad empresarial. Normativa. Esta se encuentra en el Código de Comercio y leyes específicas. Aquí podemos encontrar título de crédito, seguro, pólizas, etc. Formalidades. Pueden exigir más formalidades y procedimientos específicos. Ejemplos, compraventa de mercancías entre empresas.